hablaros de ese vecindario común que es Europa. Antes de que existiese este valiosísimo cosmos que es Podemos, yo trabajé en el Parlamento Europeo como asesora durante varios años y en aquel momento yo era una joven politóloga que estaba terminando sus últimos años de la carrera de Derecho y tenía muy claro que quería trabajar en las instituciones europeas. Quería conocer el corazón de la bestia para ver si quedaba un poquito de humanidad. En aquel momento, os cuento una pequeña anécdota. Yo llegué a Europa en el año 2006. Faltaba muy poquito para que estallase oficialmente la crisis. Muchos pensábamos que la crisis la llevábamos viviendo ya bastantes años. A finales del 2006 se debatía en el Parlamento Europeo, se debatió primero en la Comisión y luego en el Parlamento Europeo, porque estaba dentro de las materias que eran objeto de, en aquel momento, una incipiente estructura de codecisión entre las instituciones, una directiva que es la directiva Bolkestein, la directiva de servicios. Esta directiva, como me imagino que muchos sabéis, que en estos momentos ha sido modificada, está más o menos paralizada gracias al trabajo de la sociedad civil, de los ayuntamientos, de los sindicatos. Esta directiva otorga la capacidad a los lobbies multinacionales de ingerir directamente sobre la legislación, principalmente municipal, en materias como los suministros de agua y de luz, en materias como los cuidados, la dependencia, en materias de vivienda. Bajo una óptica totalmente neoliberal, considera que estas son materias, servicios, sujetos por lo tanto a las leyes del mercado y no derechos fundamentales. En ese momento, el día que se debatió en el Parlamento Europeo la directiva Bolkestein, el día que se le dio luz verde a la directiva Bolkestein, yo recuerdo salir del Parlamento con compañeros, Podemos no existía en ese momento, y salíamos apesadumbrados y callados. Y al cabo de un rato comentamos entre nosotros, en voz alta, lo más extraño de todo. Lo más extraño era que en ese momento, en España, la gente estaba haciendo su vida normal, completamente ajenos a que se acababa de tomar una decisión crucial que iba a cambiar y que iba a precarizar sus vidas. ¿Por qué pasaba esto? Pues pasaba esencialmente porque en ese momento no había en el Parlamento Europeo ninguna fuerza política con representatividad suficiente, con fuerza suficiente para trasladar la información, para explicar en nuestro país qué era lo que otras personas estaban votando y estaban decidiendo en el Parlamento Europeo. Eso ya no pasa ahora. Por eso es fundamental que cuando salgamos de aquí hablemos con nuestras amigas, hablemos con nuestras madres, hablemos con nuestros vecinos para decirles, oye, pasa algo importante. El 26 de mayo nos la jugamos también en Europa. Es fundamental que expliquemos que la desafección política, que esa visión lejana de la política europea, ha sido un gran acierto para aquellas personas como la señora Botín y antes que ella su padre, han querido gobernar en nuestro país sin pasar por las urnas. Y tenemos que decirle que esa ya no es nuestra realidad y que vamos a revalidar los resultados que tuvimos en el 2014 y a superar los resultados que tuvimos en el 2014. Porque nosotros somos los ojos, los oídos y la voz de nuestra gente en Europa. Pero esa no es la única función. Nosotros no queremos simplemente fiscalizar la política que hacen las élites. Nosotros queremos crear Europa. Queremos crear una Europa además que solo las comunes, las personas que llevamos a nuestras hijas a la escuela pública, las personas que cuando nos ponemos enfermas tenemos que soportar colas, listas de espera monstruosas en la seguridad social, podemos construir.
Lo hacemos además frente a los que nos dicen que somos antieuropeos, que queremos destruir Europa. Lo hacemos desde una óptica completamente distinta, lo hacemos desde la óptica de una generación para la que Europa ya es una realidad cotidiana. Yo lo digo muchas veces, es cierto que no es patrimonio exclusivo nuestro. Nosotros somos la generación o las generaciones Erasmus. Nosotros hemos estudiado en sus universidades y sabemos que mientras que aquí, a día de hoy, muchos jóvenes ni siquiera se están planteando ir a la universidad, simplemente porque no se lo pueden pagar, porque el sistema de becas públicos se ha transformado en un sistema de créditos bancarios del Banco Santander. En Europa, en la mayor parte de los países de la zona euro, la educación superior es gratuita. En Alemania, en Grecia, en Chile. Nosotros hemos vivido en sus casas y sabemos que España es el país con la factura eléctrica más alta de toda la zona euro. Y nosotros hemos caminado por sus calles y sabemos que los trenes, los tranvías, los carriles bici han cambiado el paradigma de la movilidad y han transformado un sistema fordista, insostenible y privado como el que tenemos en España por un sistema público y sostenible tanto en términos medioambientales como en términos sociales. Por eso conocemos Europa y conocemos la Europa que queremos construir. Pero somos también la generación, no solo la generación Erasmus, somos también la generación que, al igual que nuestros abuelos, tuvimos que emigrar de forma masiva. A día de hoy, Colonia, Berlín, Londres, Bruselas, acogen a muchísimos de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de toda esa gente que falta en la España vaciada, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. Para toda esa gente, nosotros tenemos que ser capaces de recuperar una Europa de prosperidad, una Europa en la que asumamos que Europa es parte ya de nuestro barrio y que por lo tanto tenemos que decidir sobre todas esas políticas que nos son comunes. Para eso necesitamos una voz fuerte, fuerte y clara en Europa, una voz fuerte que diga que la política agraria común no puede seguir siendo una forma de financiar a la Casa de Alba, no puede seguir siendo una forma de financiar a Monsanto, no puede seguir siendo una forma de financiar a los lobbies de los incendios y a las empresas madereras. Queremos una política agraria común que defienda a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos. Queremos unos tratados de comercio internacionales que les exijan a los mercados, a los productos importados, las mismas condiciones que se les están exigiendo a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos. Y queremos que se incluyan cláusulas sociales y medioambientales que generen un marco de producción económico y homologado, no una situación de precariedad externalizada que termina precarizando también la vida en nuestros pueblos. Nosotros somos la primera potencia pesquera de toda Europa. Queremos una voz que le diga alto y claro que se respetan a nuestros mares y a nuestros pescadores. Pero queremos también decirles que los estibadores son trabajadores cualificados de un sector estratégico de nuestro país y que por lo tanto no vamos a permitir que se les venda a precio de saldo ni a JP Morgan ni al costo chino. Y queremos decirles también que nuestros barrios, no sé si voy a recordar los barrios que me consta que están siendo afectados por los fondos buitre en Santander, creo que si no me equivoco eran la Nueva Castilla, Nueva Montaña, Antonio Cabezón, El Muelle, pero esta situación la están viviendo también en Lisboa, en Berlín. No son tierras baldías para los fondos buitre. Nosotros queremos una Europa que ponga fin a la vulneración sistemática de derechos humanos que constituyen los desahucios, la precariedad y la pobreza energética. Y nosotros vamos a construir esa Europa, la Europa del progreso, la Europa igualitaria, la Europa verde y morada, que solo las comunes, solo la gente
las de abajo, podemos construir. Y para eso es fundamental la política que se hace desde Europa, pero también la política que se hace desde las comunidades y la política que se hace desde nuestros municipios. Y os dejo con el candidato al municipio de Torrelavega, David García. Voy a ir un poco rápido, creo que somos unos cuantos los que tenemos que hablar. Hay una pregunta muy recurrente que es ¿qué es Podemos? Bueno, Podemos es que hoy dos hombres han cogido una furgoneta, se han estado recorriendo media Cantabria y ahora están aquí haciendo la producción. Creo que eso es la definición de Podemos. Creo que ya era hora de que tengamos una izquierda valiente. Una izquierda valiente que tenemos a nivel europeo, que tenemos en Cantabria representado por Mónica en la candidatura, que tenemos en Torrelavega a través de Unidas Podemos y que tenemos a través de Unidas Podemos en el Congreso. Creo que ya era hora de una izquierda valiente porque en muchas ocasiones nos hemos encontrado una izquierda que le gusta estar en la oposición sin tener ningún tipo de contradicción y sin estar en un gobierno en el que puedes cometer errores. Creo que para algunos es mucho más fácil quedarse en sus libros criticando y no proponiendo. Creo que eso es fundamental para entender lo que somos y sobre todo a dónde vamos. Como estoy como el candidato de Unidas Podemos en Torrelavega, creo que voy a tirar un poco de mi libro, voy a hablar un poco de Torrelavega. Hay una cosa que yo estoy diciendo muchísimo en campaña, que es que Torrelavega no es una isla. A Torrelavega le afecta a las políticas que se deciden en Cantabria, en España y en Europa. Hay en algunos lugares, Lidia seguro que también lo ha escuchado en Santander, ¿no?, que nos ofrecen fórmulas mágicas de llévame a mí al ayuntamiento que ya verás, voy a arreglar todo, va a desaparecer el paro, la pobreza, van a volver todos los jóvenes a la ciudad y creo que eso es mentir. Creo que decir la verdad es que nuestro proyecto, que tiene representación, como he dicho antes, en Europa, en España, va a seguir teniendo en Cantabria y en los municipios vamos a tener también. Somos la única garantía de que haya gobiernos de izquierdas y progresistas que trabajen en favor de la mayoría social. Y os voy a poner un ejemplo de la situación de Torrelavega. Estas elecciones nos podemos encontrar con 8 partidos dentro del ayuntamiento. 8 partidos para 25 concejales. Imaginad la locura que puede ser esa. Pues ante ello hay 3 posibles gobiernos. Hay un gobierno de derecha formado por PP, Ciudadanos, Vox y al que nadie descarta, se puede sumar el PRC, todos sabemos cómo es el PRC. Hay otro gobierno que yo llamo gobierno del hormigón, que es el que forman el Partido Socialista con el PRC. Tuvimos hace apenas una semana un debate en la COPE, ¿no? Y entonces una de las preguntas era la relación con las demás administraciones. De los 8 partidos, hubo 6 que en esa relación solo hablaban de inversión para hacer una obra, para hacer un polígono. Todo ello es necesario porque Torrelavega es una ciudad que tiene muchísimas viviendas vacías, como pasa en la mayoría de ciudades y pueblos de Cantabria. Es una ciudad con una despoblación abismal que construyendo polígonos y obras maravillosas la juventud no va a volver. Quienes han tenido que ir a vivir fuera por los problemas de los precios de la vivienda tampoco van a volver por construir. Y ante todo ello existe una alternativa que es un gobierno progresista y de izquierdas, que es un gobierno en el que tendría que estar sí o sí Unidas Podemos. Y creo que esa es la diferencia de marca Podemos con otros partidos de izquierda, ¿no? Que es que somos valientes. Lo vamos a demostrar en el Parlamento Autonómico, donde hemos sido valientes, donde llevamos propuestas valientes y donde no nos da miedo a gobernar. Y para acabar, simplemente 2 cosas. Carmen, creo que es la 10, ¿no?, en la lista de Unidas Podemos. 11. Pues tenemos que sacar de 11 para arriba al Parlamento Europeo. Y os dejo ahora con la que va a ser una concejala maravillosa en el Ayuntamiento de Santander, que por fin vamos a sacar de aquí al Partido Popular. Bueno, yo voy a ser bastante breve porque prácticamente me acabo de enterar que tengo que hablar. Y nada, yo también soy de generación Erasmus, a mí me tocó ir, bueno, me tocó como si fuera una penitencia, a mí me tuve la gran oportunidad, la gran suerte de irme un año de Erasmus a Budapest y bueno, la verdad es que ahí se aprende justamente durante el 15M, ¿no? Hace ya 8 años y claro, me tocó vivirlo lejos, pero
pero vamos, que es una experiencia que todo el mundo debería vivir. Y bueno, yo pues voy a hablar un poco, ¿no?, así improvisando, de por qué me presento en Santander, y la cuestión, y igual la palabra clave de todo esto es histórico, ¿no? La palabra histórico, porque después de 40 años de gobierno del Partido Popular, más los otros 40 años anteriores, un total de 80 años más o menos con los mismos, pues por fin tenemos la oportunidad histórica de crear una alternativa en Santander. Sin duda creo que es una cosa que se respira, que bueno, todo el mundo por la calle, incluso en Santander, el otro día me paró un policía local del Ayuntamiento de Santander que me reconoció y me dijo: es que ya estáis dentro, ya lo vais a cambiar, y es algo que se respira y se está viendo. Ayer hubo de hecho una viñeta muy graciosa de la Sola en el que se ven a los que vamos a crear esa alternativa de gobierno subidos en un metrobús, casi atropellando a la alcaldesa, ¿no?, que está ahí corriendo para avanzar todo lo que puede. Y vamos, que es algo que ya está aquí, que lo vamos a conseguir, pero ya. Y bueno, nosotros, yo soy la número 2 al ayuntamiento, en la lista, la candidatura llamada Unidas por Santander, que está formada por Izquierda Unida, por ECO, por Santander Si Puede y por nosotros. Y algo que nos decían hace nada, unos meses, cuando ya empezamos, es un proceso que lleva más de un año, que empezamos las primeras reuniones, y que ya en los últimos meses, cuando empezamos a decir que íbamos a ir juntos, pues a mí me decían todo el rato el mismo mensaje pesimista. Sois 4 partidos, no vais a llegar, vas a romper, a última hora, va a haber líos, pero es que las 4 fuerzas que hemos decidido juntas en Santander somos muy conscientes de ese cambio histórico que va a haber en Santander, y somos conscientes de, ante todo, que tenemos una palabra en la cabeza, que es la responsabilidad de estar a la altura de este cambio político en Santander, de crear esa alternativa. Y la verdad es que nosotros no estamos aquí, las 4 fuerzas Unidas por Santander, planteando en esta campaña megaproyectos como están planteando el resto de partidos, que están haciendo: vamos a hacer aquí una magnífica obra si salimos. La alcaldesa, voy a hacer esto en el malecón y voy a cubrir la porticada si salgo. Vamos, megaproyectos que no tienen como prioridad en verdad la ciudadanía. Y ante todo eso, nosotros lo que planteamos son medidas, 332 en concreto en nuestro programa electoral, medidas que son concretas y que son sensatas, y que todo ciudadano y ciudadana entenderá que son de lógica y de sentido común, ¿no? Nosotros queremos recuperar Santander para una fiscalidad progresiva y amigable. Queremos recuperar Santander para remunicipalizar los servicios públicos. Queremos recuperar Santander para un urbanismo racional. En definitiva, queremos recuperar Santander para crear una ciudad, un municipio que no esté a las espaldas de Cantabria, que parece que Santander siempre es una isla que vive de espaldas al resto de Cantabria, y sobre todo para crear una Santander que esté a la altura de la ciudadanía y los vecinos y las vecinas de Santander. Muchas gracias. Quiero dar paso a Rubén, que es nuestro candidato en Piélagos. Buenas tardes. Bueno, yo lo que quiero decir es por qué estamos aquí. Creo que estamos todos aquí porque hace unos años la vieja política nos lanzó un reto. El día que el 15M, que salimos a las calles, nos dijeron ir a la política, entrar en instituciones, y eso es lo que hemos hecho. Por eso, más tarde, bajo una papeleta con la cara de Pablo Iglesias, conseguimos 5 diputados en el Parlamento Europeo, y pasó poco tiempo y vimos una situación curiosa. Entramos en el Congreso de los Diputados con 69. Cabe recordar la cara de aquellas personas que nos habían lanzado el reto, ver a nuestros compañeros entrar por el Parlamento. Quiero aprovechar en este momento para que vino una política autonómica, ¿vale? Entonces, hemos pasado 4 años y quiero destacar lo que hemos hecho aquí en Cantabria, porque igual que a nivel nacional se han conseguido grandes retos. Hemos subido el salario mínimo interprofesional,
algo que parecía imposible, que los gurús económicos nos decían que iba a generar más paro, cuando lo que genera paro es ver a la señora Botín, que con unos beneficios empresariales enormes va a echar a 3.700 trabajadores a la calle. Eso genera paro. Luego la subida de paro. En Cantabria, pues a los temas internos, el trabajo parlamentario ha sido enorme. Hemos estado ahí, no hemos dado nuestros votos a nadie, sino que hemos apostado por la gente, hemos apostado por la educación, por la sanidad, que la están desmantelando, que la sanidad la están machacando y hay unos contratos que hay que investigar. Bueno, por eso, y estamos en contra de toda la lucha que se ha hecho. Vemos al señor Revilla, con todos los pastores de España, y es curioso, cuando el único proyecto para Cantabria es crear polígonos industriales, como las excavadas, tuvimos un puerto deportivo en Laredo y quiso crear otro en comillas, la mina de zinc. Eso es lo que él considera desarrollo de una comarca. En vez de apostar por la inversión y desarrollo, por las empresas locales, en fin, bueno, hasta aquí llega y ahora llegamos a lo municipal. Es donde volvemos a coger el reto y vamos a demostrar que otra manera de hacer política es posible. Ya lo han hecho en algunos compañeros, en algunos municipios, y ahora vamos a entrar fuerte. Vamos a apostar por la gente, vamos a apostar por el desarrollo. Por ejemplo, para hablar de Piélagos, Piélagos tiene una herencia envenenada. Durante muchos años ha gobernado un partido político que el urbanismo era su boom. Y nos encontramos ahora con 17 urbanizaciones con sentencias de derribo. Eso ha hipotecado el Ayuntamiento de Piélagos. Tenemos 3,5 millones de euros por unos derribos que ha habido y tenemos un montón de sentencias por ejecutar, lo cual hipoteca el Ayuntamiento. Ante eso nosotros proponemos otro modelo totalmente diferente. Queremos un plan general de urbanismo basado en la gente y en un desarrollo sostenible. Queremos municipalizar los servicios públicos, aguas, basuras, parques y jardines, para que sea la gente y sea para el pueblo, no el beneficio de alguna empresa. Queremos fomentar el transporte urbano dentro del ayuntamiento. Nos encontramos con vecinos de Piélagos, gente mayor que no dispone de un coche, que tiene problemas para acudir a su centro médico. Todo eso es pensar en la gente, en las personas. El desarrollo urbanístico no está en hacer más viviendas, sino en hacerlo un desarrollo sostenible, que fomente los centros urbanos. Tenemos que los parques y jardines siempre están en los laterales de las ciudades, en vez de en el centro donde la sociedad vive. Bueno, también queremos llevar una de prácticas empresariales, ¿no? El ayuntamiento, cuando licite obras, queremos que las licite atendiendo a derechos de igualdad, derechos de las personas, convivencia de la jornada laboral. Vale, a ver, que me queda algún punto por ahí. Vale, también tenemos el desarrollo del precio de la pasera. Yo escucho a todos los ayuntamientos y aquí todos los municipios, fomentar el empleo consiste en hacer polígonos. Nosotros queremos un desarrollo sostenible, basado en la realidad que se quiere desarrollar y protegiendo el ecosistema. ¿Vale? También en Piélagos tenemos otro problema, que es tenemos un parque natural que está abandonado. Son el parque natural de Dunas del Inglés. Aquí es un trabajo del señor Revilla, que le gusta presumir de Cantabria, pues que cuide los paisajes naturales que tenemos, todo ese espacio natural. Entonces nosotros queremos fomentar que en vez de la especulación urbanística y el turismo basado en playa, queremos que sea que cuidar la limpieza de ese parque natural. Tenemos también autobuses de lanzadera que llevan a la gente a las playas y a ese espacio y entorno natural para cuidarlo, porque creo que es lo mejor que podemos dejar a las personas. Lo hace la gente y por eso queremos aplicar dos medidas. Una que es la del concejal número 22. Queremos que la gente, independientemente de los partidos políticos, pueda llevar medidas al ayuntamiento, al pleno del ayuntamiento. Bien, las personas y las asociaciones. Otra de las medidas que tenemos es la participación a través de los presupuestos participativos, que yo creo que es parte de la ADN de Podemos.
Bueno, no me lío más y dar el paso a Argentina. Bueno, hola a todos, soy Argentina, me presento de candidata en Astillero y bueno, os voy a contar una cosita por la que bueno, se decidió en Astillero que nos teníamos que presentar sí o sí. En uno de los plenos de Astillero se iba a debatir sobre poner unos nombres a unas calles, entonces se propone que los vecinos seamos los que votemos y decidamos el nombre de la calle. Uno de los concejales dijo que no, que en Astillero se había votado a ellos para que decidieran los nombres y lo que fuera, que a los vecinos no había que preguntarles nada, que los vecinos ya habían votado y votan cada 4 años. Eso a mí me hizo salir del ayuntamiento ese día, bueno, enfadada, no, lo siguiente. Hablé con la gente de mi grupo y decidimos que Podemos se presentaba en Astillero sí o sí. Bueno, a partir de ahí empezamos a hablar de cómo queríamos que fuera nuestro ayuntamiento, cómo sabíamos que tenía que ser el ayuntamiento. Y lo primero que quisimos fue, bueno, que el ayuntamiento fuera la voz del pueblo, que el ayuntamiento tenía que ser participativo y abierto a todos los vecinos. Y ahí es donde, bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar más duros, si se podía, porque llevábamos ya algún tiempo trabajando en el ayuntamiento, haciendo propuestas e incluso haciendo preguntas al pleno para poder solucionar algunos de los temas que era lo único que nos permitía. Queremos que Astillero sea un referente contra las desigualdades. Queremos que Astillero participe la mayor cantidad de gente posible en todo, que sea lo más participativo posible. Queremos tener una cultura de proximidad. Queremos que la gente tenga una vida digna y que sea un municipio que cuide de las personas y de su entorno. Y yo ya no voy a contar más, voy a dar paso a Luis del Piñán de Santa Cruz de Ribera. Bueno, muchas gracias a todos y todas por venir. Soy Luis del Piñán, candidato a la alcaldía de Santa Cruz de Bezarra. Llevamos ya unos cuantos actos y hoy no voy a contar las propuestas que llevamos al municipio, ya que al fin y al cabo hay muy pocos vecinos del municipio que me van a poder votar la semana que viene aquí, sino que voy a contar pues unas reflexiones de hace 4 años. Hace 4 años, después de montar un partido municipal para presentarnos a las elecciones, después de sacar representación en esas elecciones, nos llegó el momento de hacer los pactos. Unos pactos en los cuales no éramos una suma no éramos llave de gobierno. Habíamos sacado los resultados que habíamos sacado y era pues muy complicado que ningún partido nos abriera la puerta, por lo que ni siquiera llamamos al resto de los partidos. Cuando de repente el teléfono sonó, estábamos en una reunión y dijimos, oye, se nos está ofreciendo entrar en el equipo de gobierno del municipio. Todos sabíamos para qué se nos estaba ofreciendo esto. Éramos muy incómodos en la oposición, éramos un grupo de personas que realmente trabajábamos un montón por nuestro municipio, lo seguimos haciendo y íbamos a ser un verdadero incordio en la oposición. Solamente nos ofrecían entrar pues para tenerlos silenciados, o al menos eso yo era lo que pensaba en aquel momento. Lo estuvimos debatiendo mucho y al final nos dijimos, oye, ¿para qué nos estamos presentando nosotros a las elecciones? ¿Nos estamos presentando a las elecciones para mejorar nuestro pueblo? ¿Nos estamos presentando a las elecciones para dentro de 4 años sacar mejores resultados? Yo lo siento muchísimo, pero habíamos formado todo aquello para mejorar nuestro pueblo. Nos presentamos a las elecciones aunque no fuéramos llave, aunque en muchas ocasiones supiéramos que podían pasarnos el rodillo por encima. Pero conseguimos un montón de cosas para nuestro pueblo. Y creo que al final lo que va a hacer que tengamos mejores resultados
en estos comicios, que los que tuvimos en 2015, va a ser precisamente que los vecinos han visto que quienes realmente estaban allí para defender sus problemas éramos nosotros, no eran los partidos tradicionales en quien ellos confiaban. Hablaba hace un momento Argentina de, bueno, esa consulta para los nombres de las calles y cómo los partidos tradicionales dicen, oye, que mira, los vecinos ya han votado. Debe ser que votar es un ejercicio sano y les parece que una vez cada 4 años no está nada mal y que, bueno, puede llegar a convertirse en un vicio. Precisamente fue lo mismo que nos pasó a nosotros cuando empezamos a proponer hacer consultas vecinales entre los vecinos para resolver determinados asuntos. Nos dijeron exactamente lo mismo. Y curiosamente nos lo estaba diciendo un concejal que ni siquiera era del pueblo. Es decir, que a él no le iba a molestar para nada lo que estábamos planteando. Hicimos la consulta y dado la casualidad que los vecinos decidieron por mayoría, creo recordar que fue un 78%, 22%, ganó la opción que en esa mesa de concejales no estaba defendiendo nadie, no estaba defendiendo ninguno de ellos. Ha sido un fallo terrible. Y esto lo quiero decir pues para animar a todas esas personas que el mes que viene formen parte del gobierno, que jamás le tengan miedo a preguntarle a la gente, porque es que nosotros estamos aquí única y exclusivamente para ser transmisores de los vecinos. Los vecinos no nos escogen para que tomemos las decisiones por ellos con un cheque en blanco. Nos escogen para que tomamos unas decisiones, pero sobre todo para que sepamos cuándo es el momento de volver a confiar otra vez en ellos. Voy a terminar ya porque hemos sido una serie de personas bastante larga, recordando las diferencias que ofrecemos nosotros con otros partidos. Tú ves los programas electorales y al final, pues bueno, la mayoría de ellos están planteando pues, obras, están planteando esas típicas renovaciones de aceras, esas calles nuevas que van a conectar barrios o que van a conectar pueblos, están planteando nuevos parques. Al fin y al cabo ahí no hay absolutamente nada de ideología. Los vecinos cuando hay algo detrás de ideología, lo notan perfectamente cuando, por ejemplo, el gobierno estatal, cuando por ejemplo Fomento plantea que por mitad de tu pueblo van a pasar 8 carriles de autopista y tu partido va a ser el único que se oponga, porque tu partido es el único que está ahí para representar a los vecinos, no para representar a los poderosos. Y cuidado, no digas absolutamente nada, no vaya a ser que pises el pie de alguien muy importante que en el futuro te pueda devolver un favor. Y bueno, así se ha visto como algún representante del municipio pues han ido subiendo y como otros pues igual han pisado más callos de los que debían. Por eso os animo a esta última semana de campaña que queda, hacer un montón de campaña, vamos a conseguir un montón de votos porque llevamos 5 años trabajando y al final el resultado de esos 5 años trabajando en los círculos desde abajo se va a ver la semana que viene, se va a ver durante un día. Así que venga, vamos a conseguir todos los votos que podamos, que desde luego que en estos 4 años vamos a poder hacer un montón de cosas maravillosas. Voy a dar el paso a la que no sé si será la próxima presidenta de Cantabria, pero desde luego que va a ser una diputada maravillosa. Bueno, no sé si os lo vais a creer, pero después de tener debates con esos monstruos políticos que hay en esta región estoy nerviosa. O sea que es increíble. Yo creo que es de esas cosas que marcan la diferencia de gente y de personas que somos, ¿no? Y esa diferencia tan grande que hay con los otros partidos. Nos ponemos nerviosos, miramos los papeles, no tapamos cuando hablan los demás en un debate, no gritamos, no les echamos en cara todas esas cosas que nos mal. Eso sí, cuando hay que decirle a Miguel Ángel que no venda cortinas de humo, ahí estamos para decirle que deje de vender proyectos que son hipótesis, que deje de crear falsas expectativas a la gente de esta tierra que lo está pasando muy mal, que deje de vender...
político que está hecho una pena y que no facilita para nada a las personas que madrugamos por la mañana muy temprano para ir a trabajar o para ir a estudiar el desplazarse a lo largo de toda Cantabria, ¿no? Tengo que decir que estoy muy orgullosa de todos mis compañeros y mis compañeras, no solo los que están aquí y los que han hablado esta tarde, ¿no? Cómo han dado ese paso al frente y cómo van a intentar liderar esas alcaldías en los municipios y cómo lógicamente van a representar a gran parte de la ciudadanía que allí vive y cómo van a trasladar sus problemas, sino que tengo la gran fortuna de encabezar una candidatura donde los 3 primeros puestos son 3 mujeres. Yo creo que esto es muy significativo del cambio que viene, del cambio que podemos, en gran parte responsable de que esto sea así, ¿no? Y que las mujeres por fin tengamos la visión y la representación que durante muchos años nuestras madres, nuestras abuelas, tatarabuelas, y puedo alargarme mucho la historia, han estado luchando para que estemos en igualdad de condiciones. Y no solo entre nosotras, sino entre una sociedad, hacer de ello una sociedad justa, igualitaria y libre de violencias para todos y todas, donde todos seamos iguales. No es que vayamos a estar por encima de los hombres, que ese no es nuestro cometido. Estamos muy acostumbradas a cuidar, a cómo hay que hacer las cosas, con cariño, con tiempo, con dedicación, con sacrificio, y a la vez tenemos esa capacidad de llenarnos de fuerza y salir de las adversidades más absolutas, ¿no? Yo creo que en eso somos un claro ejemplo y creo que mis compañeros me darán la razón en esto y seguro que ellos también lo sienten así, ¿no? Estoy muy orgullosa también porque siendo una novato como soy en todo el panorama político, ¿no? Y en cómo eso pensaban que algunos podía ser una incomodidad y para mí, ¿cómo va? No, yo creo que no me tenían muy en cuenta, ¿no? Estoy muy orgullosa de cómo el señor presidente de esta comunidad me ha tenido que pedir públicamente, porque cuando le rebatía ciertas cosas, lo único que se le ha ocurrido sacar es nuestros líos internos. Yo creo que cuando tú no tienes argumentos, vas vendiendo Cantabria por todas las televisiones y tu respuesta en un debate a una novata es tus líos internos, deja mucho por desear la calidad política que tenemos en esta comunidad y en otras muchas, ¿no? Otras de las cosas que nos diferencian de todos esos partidos, todas esas formaciones políticas, yo creo que es que todos y todas tenemos muy claro cuál es nuestro compromiso, ¿no? Lo ha explicado muy bien Luis, como desde que irrumpimos en las instituciones la cosa ha cambiado mucho porque somos el portavoz de toda esa gente que hasta ahora nuestros dirigentes ni les ha interesado, ni han querido cuidarnos, ni tenernos en cuenta, sino al final ves que las políticas son a libre albedrío sin tener en cuenta las necesidades reales de la gente y lógicamente no poniendo en medio a las personas y a su cuidado. Tenemos que ser conscientes que cada vez que legislamos, cada vez que cambiamos una ley, cada vez que construimos un polideportivo, eso puede repercutir seriamente en la vida de las personas. Y nosotros hemos venido aquí precisamente para cambiar toda esa política, voy a decir antisocial, porque yo creo que es antisocial cuando tus intereses partidistas y personales van por delante de las personas, del cuidado de las personas y de la necesidad de las personas. Creo que también hay que destacar la importancia que tiene que dos compañeras, Carmen y Doya, que hoy están esta tarde acompañándonos con nosotros, aparte de que son mujeres, que eso ya me pone más ancha todavía, la importancia que tiene la presencia, nuestra presencia en las instituciones europeas, ya no solo en las estatales, sino autonómicas y municipales, sino como al final todo está unido, ¿sabes? Ellas y ellos, estas personas que entraron hace 4 años en Europa, por primera vez yo creo
que nos han dado la visibilidad y nos han informado de esas políticas que se estaban haciendo desde esa parte de Europa y que tanta importancia tienen a la hora de gestionar nuestra vida y nuestra política aquí, ¿no? Me habéis oído durante toda la campaña hablar, yo creo, de bioeconomía, de reindustrialización verde. Eso no nos lo hemos inventado nosotros. En Europa, en octubre del 2018, se aprobó un plan de apoyo a la bioeconomía que en Europa está dando más de 22 millones de empleo, 22 millones de empleo a personas. Yo creo que es un dato muy significativo y además que tiene que servir de argumento cuando nos digan, estos flipados, la bioeconomía, qué hippie. De hippie nada. Somos respetuosos con el medio ambiente, somos respetuosos con las personas. Tenemos en cuenta el mundo rural, pero lo tenemos en cuenta de verdad. Ese mundo rural que han vaciado totalmente, porque yo creo que no se han querido acordar de él, porque era mucho más fácil ir a un gran supermercado y dar dinero a nuestros amigos de las multinacionales, que al final es que yo también me estoy quedando con una parte, ¿no? La que sea, no voy a entrar a valorar eso. Hemos visto cómo se han encargado muy bien de vendernos la moto de que, bueno, es que los del mundo rural, los del campo, es que, no sé, se han encargado muy bien de que haya una gran brecha entre un medio y otro, vaciándolos de contenido, vaciándolos de servicios, vaciándolos de derechos. Yo creo que ahí tenemos una parte muy importante. Tenemos que reconsiderar que somos personas, que es un mundo muy necesario, que nos cuidan, que nos alimentan, que cuidan nuestro medio ambiente también, y que le tenemos que dar un empuje a todo eso, porque Cantabria además tiene todos los ingredientes para hacer una tierra muy rica, próspera y con un futuro para nuestros jóvenes. Yo creo que, con lo que os he dicho, ya. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes, la verdad que muchas gracias por invitarme, es un placer estar hoy en Cantabria, empezar agradeciendo a los compañeros, como decía David, que es Podemos, pues haber estado en la mañana repartiendo un montón de información y ahora montando la producción. Muchas gracias a todos los que estáis día a día trabajando, voluntarios, para que haya estos espacios en los que los demás podamos comunicarnos y aprovecharlo. Y quiero también agradecer a todos los candidatos y las candidatas que dais este paso, ¿no? En los municipios, en la comunidad también. No muchas veces es fácil ser de Podemos, más en los pueblos y los municipios. Que haya tantas mujeres es una alegría. Me está tocando recorrer muchos lugares distintos del país y la verdad que vengo súper contenta e ilusionada de la calidad que tenemos humana en este proyecto y de los proyectos tan ilusionantes que tenemos. Y de verdad y de corazón muchas gracias por dar ese paso tan necesario adelante. Estoy segura que desde los municipios, las comunidades y Europa trabajaremos de manera conjunta y abordar los grandes retos que tenemos. Gracias. Europa. Bueno, pues el proyecto europeo nació con unos valores muy claros, ¿no? Con unos valores de libertad, de derechos, de defensa de las minorías, de progreso. Y es verdad que el proyecto europeo a nuestro país trajo progreso y trajo, pues bueno, un bienestar, trajo la capacidad de movilizarnos en los diferentes estados, en los diferentes países, pero también es verdad que hemos visto cómo ese proyecto europeo en la última década, cuando ha tenido que dar una contestación a la gran crisis financiera que nos vino en 2007, eligió salvar a la banca, eligió salvar a las élites, al poder financiero y eligió asfixiar a los diferentes estados miembros, a las economías, sin importarles las ciudadanas y los ciudadanos europeos. Y esto ha sido consecuencia, pues bueno, de una coalición que venimos viviendo, de la señora Merkel, continuada ahora por Macron, de unas políticas neoliberales que
que hacen que a las personas que componemos la Unión Europea nos cueste entender qué significa ser europeo hoy, qué derechos, qué libertades nos da ser europeo, qué derechos tenemos naciendo en Santander o qué derechos tenemos naciendo en Dinamarca. Y claro que crece la desafección, ha crecido la desafección precisamente por esto, ¿no? Porque cuando peor lo estábamos pasando ha habido un sentimiento de abandono. Claro, en estas circunstancias hemos visto crecer proyectos autoritarios, estamos viendo crecer en los diferentes países Estados miembros proyectos abiertamente xenófobos, autoritarios, que lo que nos están haciendo es ponernos a competir a los unos contra los otros. Y lo que están diciendo es el diferente el que tiene la culpa, es el que viene de fuera el culpable, el que nos quiere robar el trabajo. Pues bien, nosotras creemos que es necesario el proyecto europeo. No tenemos ninguna duda que para afrontar los retos mundiales, internacionales que tenemos, es necesario el proyecto europeo. Pero también creemos que es necesario hacer una reflexión profunda sobre qué proyecto europeo queremos. No podemos continuar por la senda en la que estamos. Claro que crece la desafección, claro que crecen los Brexit y claro que crecen esos proyectos autoritarios que nos hacen ponernos a competir entre nosotras y nosotros. Pues bien, nosotros creemos que es posible otra Europa y que es la hora de la Europa de la gente, de una Europa que básicamente trabaje en tres ejes fundamentales: la democracia, los derechos y una construcción de futuro conjunta. Y cuando hablamos de democracia, hablamos de que, que el proyecto europeo irá avanzando en unas estructuras, en unas instituciones que dejan mucho que desear en democracia, que dejan mucho que desear en transparencia. Creemos que es necesario que haya más democracia en las elecciones de las presidencias del Banco Central Europeo, de todas las agencias europeas, que haya más participación de las distintas regiones, municipios en el Comité de las Regiones para poder tratar las idiosincrasias de cada uno de los territorios. Pero cuando hablamos de democracia también no nos olvidemos, democracia no es una cuestión solo de votar. Es imposible que haya democracia cuando no somos capaces de controlar a los poderosos contra las grandes mayorías sociales. No existe la democracia si no ponemos límites desde las instituciones, desde los gobiernos, a los poderosos frente a las grandes mayorías sociales. Y en Europa, cuando hablamos de los poderosos, hay poderosos muy claros. Nos comentaba la compañera Carmen antes, ¿no? Tenemos toda la industria de lobbies, más de 35.000 lobbies solo en Bruselas, que practican más política que cualquier europarlamentario. Unas estructuras que están muy metidas en las decisiones políticas que nos afectan a todos en el día a día, pero que no solo son unos lobbies económicos, sino que tienen sus propias estructuras a través de think tanks, de estos entornos en los que plantean de alguna manera con un lenguaje muy técnico y muy complicado la política económica que quieren llevar a cabo. Pues bien, nosotros decimos que es necesario establecer una transparencia con estos lobbies, marcarles claramente el frente y que haya una democracia, como decía, real en Europa. Y tampoco hay democracia si no se puede asegurar un estado de bienestar a la ciudadanía. Y por eso hablamos de la necesidad de blindar derechos. Para que haya un proyecto europeo necesitamos acabar con la actual desigualdad. Europa es una de las regiones más ricas, pero también es una de las regiones más desiguales. Es decir, en Europa ha pasado que se ha obligado a los Estados miembros a aplicar determinadas políticas económicas, a aplicar determinados recortes de sendas de gasto, pero se ha mirado a otro lado cuando se han vulnerado derechos humanos o cuando realmente no se está aplicando ningún tipo de política mínima social. Nosotros creemos que es imprescindible que en Europa haya un compromiso real por una inversión mínima de todos los Estados miembros en estado de bienestar. Creemos que es fundamental hacer efectiva la Carta Social Europea, que al menos asegure un salario mínimo interprofesional en toda Europa que sea como el 60% de un salario medio, que en Europa estaríamos hablando de 1.200 euros. Es fundamental acabar con esa desigualdad regional. Ahora mismo
Tenemos una Europa del norte que produce y una Europa del sur que importa y que tiene solo un modelo basado en servicios. Es muy importante cambiar y blindar derechos para trabajar con una cohesión de un proyecto europeo. Y cuando hablamos de futuro, pues hablamos de que es hora de equilibrar la balanza. Hablamos de que no puede pasar que dentro de Europa existan los paraísos fiscales que existen actualmente. No puede pasar que haya un dumping entre empresas que están compitiendo entre ellos a través de la precariedad laboral, precariedad fundamentalmente basada en los jóvenes, en el trabajo de los jóvenes y muchas veces de las mujeres. Es la hora de equilibrar esa balanza, es la hora de acabar con esos paraísos fiscales, es la hora de acabar con la evasión fiscal que nos dicen que nos cuesta más de un billón de euros al año. Imaginaros lo que se puede hacer con 1 billón de euros al año, pero es la hora también de transformar un modelo productivo en Europa. Es la hora de afrontar de verdad los retos que estamos teniendo en el mundo rural. En Europa es un 70% territorio rural. Es la hora de tener una política que nos permita un mundo rural sostenible, que los fondos de cohesión, como antes se comentaba también, la política agraria común, deje de estar en manos de terratenientes. Dejemos de subvencionar a los terratenientes, a la Casa Alba. Es la hora de montar un mundo rural, como decíamos, sostenible. Es la hora también de que todos esos fondos de cohesión territoriales tengan en cuenta pues, términos de despoblación, de envejecimiento de la población y de creación de políticas activas entre los jóvenes. Es en Europa donde al final se deciden muchas de las políticas que nos afectan en el día a día. Por eso el 26 de mayo es tan importante que vayamos a votar en Europa, porque es en Europa donde vamos a poder luchar contra los oligopolios eléctricos, es en Europa donde luchamos contra los fondos buitre que establecen los precios de alquiler de nuestras viviendas, y ahora mismo tenemos 3 alternativas. La alternativa de continuar con una política neoliberal que no se preocupa de las personas y que sigue a un crecimiento de desigualdad. Tenemos la alternativa de un crecimiento de ultraderecha que lo que está haciendo es abogar por el recorte de los derechos, de las libertades, por poner muros y por enfrentarnos entre unos y otros, pero hay también una alternativa que es la alternativa que ha salido a las calles no solo en España, también en Reino Unido, también en Francia, también en diferentes países con los que ya estamos trabajando en una plataforma a través de Ahora la Gente para crear una alternativa en Europa que de verdad sea feminista, que de verdad sea ecologista, que sea fraterna con los diferentes pueblos. Y como ya lo hemos vivido en estos últimos años, muchas veces nos han dicho que no se podía, pero solo vosotros y vosotras teniendo un pie en la calle y siguiendo teniendo ramas en las instituciones, desde los municipios a las comunidades autónomas a Europa, unidas vamos a poder cambiar Europa. Así que yo digo, adelante compañeros y compañeras, porque hay una oportunidad, porque es importante, queda una semana de campaña, tenemos que dejarnos la piel y estoy convencida de que el 26 vamos a celebrar todos y todas juntas.